caliciformes están asociados a algunos tipos de epitelios. ¿Cuáles son los epitelios que podemos encontrar a las células caliciformes? Cilíndrico simple, muy bien, cilíndrico simple. Y también podemos encontrar en el epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? ¿El respiratorio? No, el pseudo estratificado cilíndrico ciliado. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado es el que voy a encontrar, donde puedo encontrar células caliciformes. Eso es siempre, absoluto, que es todo. No siempre, porque puede ser que en algunos epitelios, como en el epilídimo, es pseudoestratificado cilíndrico, pero no tengo células caliciformes. ¿Okay? Y puedo encontrar en el intestino delgado o también puedo encontrar en el intestino grueso que hay también células caliciformes. Y es epitelio simple cilíndrico. También hablamos de que las glándulas multicelulares exócrinas podrían tener o tienen una porción conductora y una porción secretora. Muy bien. De acuerdo a si tengo un solo conducto, ¿cómo nosotros le denominamos? ¿Simple o compuesto? Sí. Y si tiene más de una, compuesto. Y en la porción secretora, esa porción en donde son células obreras, son las que secretan, ¿cuántas formas pueden tener? Tres. Acinosa, tubular y alveolar. Acinosa, tubular y alveolar. Esas son las formas que puede tener nuestra porción secretora. Después también hablamos en la clase pasada que teníamos acinos. Los acinos, ¿cómo pueden ser? ¿Cuál es la clasificación de los acinos? Ceroso, mucoso y mixto. Ceroso, mucoso y mixto. Muy bien. El ceroso es cuando encuentro solo células cerosas. ¿Y su producto de secreción cuál es? ¿Cuál es el producto de secreción? Si es ceroso, el producto de secreción es ceroso. Si es mucoso, es mucoso o muco. Y si es mixto, puede ser cero mucoso o muco cero. Ok. Eso es en relación a tejido epitelial. Nosotros terminamos y hoy entonces vamos a desarrollar tejido conjuntivo. Las clases ustedes ya tienen ahora en la plataforma. Desde esta semana en más, o sea, en adelante, nosotros solamente vamos, o sea, todas las clases ya van a estar en la plataforma y ustedes ya no van a ser enviados por Yara ni tampoco por Tiago, por Yara ni tampoco por Tiago, porque ustedes todos ya tienen acceso, entonces ya le vamos a deslindar de esa responsabilidad a los compañeros. Las clases entonces, ni bien yo pueda subirlas a la plataforma, ustedes lo más probable es domingo. Domingo subo y todos ustedes ya tienen esa clase para esa semana. Ese es el periodo que yo voy a poder. Yo no puedo hacer 2 semanas antes ni 3 semanas antes. O sea, el domingo es lo que habitualmente voy a hacer algunos cambios si hay en las presentaciones y allí el domingo para esa semana ustedes ya tienen. ¿Está bien? También en la plataforma. ¿Ustedes ya accedieron a su plataforma todos? Bueno, vamos a mirar la plataforma para que ustedes conozcan.
Bueno, ustedes ingresan a la plataforma y hay una parte donde dice recursos y disposiciones. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender dónde podemos encontrar toda la información que usamos habitualmente en clase. Acá donde dice recursos y disposiciones, ustedes acceden al programa de clases, o sea, al programa de estudio. Al final del programa está la evaluación, también de cuánto porcentaje y cómo el reglamento de la universidad, y acá están los libros en formato PDF. Este es el portafolio de evidencia pasado que ustedes ya tienen, o sea, la actual ahora, y aquí tienen el cronograma del curso, o sea que ustedes ya tienen un cronograma que les pasó, ya les pasaron sus compañeros, ¿verdad? Sí. Y ahí donde dice la teoría y la práctica. Entonces, si es que se les pierde alguna vez, van a encontrar en la parte de recursos. Aquí en esta parte hay la primera clase que fue de generalidades, y esta es la unidad que nosotros estamos desarrollando, que es tejido fundamental. Acá ustedes dice tejido epitelial 2, tejido epitelial retroalimentación. Son las tres clases que usábamos para la clase de tejido epitelial. Acá está tejido epitelial, acá es un video que nosotros habíamos grabado, o sea que yo había grabado para las clases virtuales en la época de cuarentena. Se les va a servir, no cambian muchas cosas, pero les sirve también para poder estudiar y para entender un poco más a aquellos que tienen dificultad con el idioma todavía. De aquí está todo. Siempre cuando tengo una clase de tejido conectivo, es la que no tengo una clase grabada. Bueno, esto nos invita a irnos a Alemania. Acá, ahí. Bueno. Y aquí es toda la clase de tejido epitelial. Entonces ustedes tienen acceso a partir en la plataforma. Cada vez que yo tenga un video, tejido conectivo, por ejemplo, no tiene, pero después tejido muscular sí tiene su video, entonces yo adjunto siempre ese link. El que quiera, bueno, le va a servir. Eso siempre es útil también para estudiar. Para reforzar algunas veces el contenido antes de la parcial, les va a servir bastante. Y eso es lo que tenemos. Ya saben entonces cómo vamos a manejarlos. De hoy en más, sobre todo la teoría, las clases van a ser subidas a la plataforma. Y siempre van a ser los días domingos. Y si es que no subo es por algún inconveniente que he tenido. Pero voy a hacer lo posible siempre de subir una semana antes. O sea, el domingo de esa semana. Bueno, el tejido conjuntivo, que ustedes saben que escucharon alguna vez hablar sobre el tejido conjuntivo o el tejido conectivo. Tiene mucha matriz extracelular. El tejido conjuntivo, o también denominado tejido conectivo, conjuntivo o también denominado conectivo, tiene una peculiaridad. Tiene muchas células, abundantes células, y tenemos lo siguiente, que hay matriz extracelular. Esa matriz extracelular tiene varios espacios entre las células. ¿Cómo eran las células en el tejido epitelial? Estaban todas juntitas. En el tejido conectivo no, las células están separadas. ¿Separadas de qué? De la matriz extracelular. O sea, a través de la matriz extracelular. Si ustedes se fijan acá, van a ver en este dibujo una representación en donde veo, acá hay una célula. ¿Se dan cuenta que acá hay diferentes células? Cada una es distinta. Y aquí hay el espacio. Este es el espacio que es la matriz extracelular. El tejido conjuntivo o tejido conectivo. O también les llamamos conjuntivo. Está organizado por
me dice matriz extracelular. Significa que está fuera de la célula. Y le coloqué allí células, para no olvidarnos de que puede haber una gran variedad de ellas. En este tejido conectivo vamos a ver que la matriz extracelular también ella está formada o subdividida nuevamente, está conformada por dos estructuras que se llaman fibras y sustancia fundamental o sustancia amorfa. Nuestro tejido conectivo está formado por células y matriz extracelular. Esa matriz extracelular, a su vez, está formada por fibras y sustancia fundamental. Este es el tejido conectivo como organización general. ¿Qué pasa? Esa célula que nosotros tenemos, la primera que vamos a citar es una célula que está representada acá, que se llama fibroblasto. El fibroblasto es la célula protagonista. Vamos a decirle protagonista para no olvidarnos. Siempre en el tejido conectivo vamos a tener una célula que es responsable de producir la matriz extracelular. En este caso, en el tejido conectivo de forma general, el fibroblasto es la célula que es responsable de producir la matriz extracelular. Acá. Nuestro fibroblasto es el responsable de producir la matriz extracelular. O sea que él es el responsable de producir fibras, él es el responsable de producir la sustancia amorfa. Hay otras células dentro del tejido conectivo, sí existen, pero la que produce, o sea, la que sintetiza la matriz extracelular es el fibroblasto. Esto es de manera general. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? Y pueden ser varias. Por ejemplo, conectivo, ¿qué le hace pensar? Conexión. Le recubre a los órganos el tejido conectivo. ¿Alguien se acuerda en qué momento en tejido epitelial hablamos de tejido conectivo? Debajo de la membrana basal, ¿verdad? Debajo de la membrana basal hay tejido conectivo. ¿Por qué tenemos debajo de esa membrana basal? Porque en el tejido epitelial es avascular y necesito nutrición. ¿Quién le brinda? El tejido conectivo. El tejido conectivo es el que se encarga de nutrirle al tejido epitelial por difusión. Porque en el tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, en el tejido conectivo hay muchos vasos sanguíneos. Hay abundantes vasos sanguíneos. En nuestro tejido conectivo dijimos que permite la unión. Otra cosa, en el tejido conectivo también, ustedes se acuerdan que siempre me preguntaban ¿qué es ese espacio propio donde hay muchas células y veo parece que vasos sanguíneos? Entre las células, otra vez. Esos son, el tejido conectivo llena los espacios. Siempre vamos a ver que el tejido conectivo va a llenar también los espacios. El tejido conectivo es demasiado importante porque también el tejido conectivo, él tiene como función, vamos a ver de acuerdo al tipo de tejido conectivo, tiene células de defensa en él. Ocurre que nuestra organización es, si ustedes se fijan, células, matriz extracelular, fibras y sustancia amorfa. En esta imagen acá, ¿qué a ustedes les llama la atención? ¿Qué les parece que es diferente de todo lo que ustedes ya han visto hasta aquí? El espacio, eso es, el tejido conectivo tiene espacios aquí. Y si ustedes se fijan, acá nos muestra
matriz. Aquí esto es la célula y esto es la matriz extracelular. Bueno, eso es en relación a generalidades, cómo está organizado. ¿Qué ocurre? Nuestro tejido conectivo, él se vuelve a dividir en tipos. ¿En qué manera? Ustedes se fijan en esta imagen, nos muestra que dónde podemos encontrar tejido conectivo. Podemos encontrar como en la piel, como tejido conectivo laxo, tejido adiposo, sangre, tejido óseo, cartílago y tejido conectivo denso. ¿Qué es lo que nos dice acá? Nos dice de que el tejido conectivo se clasifica de la siguiente manera. Puedo tener tejido conectivo embrionario, que es embrionario, se encuentra en el embrión. Ese es el tipo de tejido conectivo. Podemos clasificarlo como tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto, tejido conectivo del adulto, pero también puedo encontrar en pacientes, o sea, personas niños. Y tengo el tejido conectivo especializado. El que nosotros vamos a estudiar en esta clase es al tejido conectivo embrionario y al tejido conectivo del adulto. ¿Está bien? El tejido conectivo especializado nosotros no lo vamos a estudiar hoy, pero sí tenemos que saber para el futuro que en realidad es tejido conectivo. El tejido conectivo embrionario es aquel que, ¿cuál es? Acá te voy a mostrar que eso no está mal ahí. Fíjense simplemente acá, el tejido conectivo embrionario es el mesenquimatoso y el mucoso. Tejido conectivo embrionario es el mesenquimatoso y el mucoso. El tejido conectivo del adulto es el laxo y el denso. Entonces, tejido conectivo embrionario se vuelve a subclasificar en mesenquimatoso y en mucoso. Luego, el del adulto, seguramente ya escucharon hablar. El adulto se clasifica nuevamente en laxo y en denso. Y el denso se vuelve a subclasificar en denso regular y denso irregular. O también le puedo llamar como denso modelado al regular y denso no modelado al irregular. Tenemos entonces en el adulto, ¿cómo clasificamos al tejido conectivo? Laxo y denso. Y el denso se vuelve a clasificar en qué tipo? Irregular. Muy bien. Y luego tenemos al tejido conectivo especializado. Este tejido conectivo especializado nosotros no lo vamos a estudiar hoy, pero sí tenemos que salir de la clase sabiendo los tipos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el esternón, que están estudiando ahora, es un tejido óseo. O sea que el tejido óseo que constituye al esternón es un tejido conectivo especializado. El tejido cartilaginoso que ustedes estudian, por ejemplo, ahora en tórax, ¿se acuerdan que hay los cartílagos intercostales? Entonces es el tejido que constituye los cartílagos intercostales, es tejido cartilaginoso. Luego tenemos al tejido sanguíneo. La sangre es tejido sanguíneo y es tejido conectivo especializado. El tejido adiposo, el panículo adiposo, donde está formado por adipocitos y que los adipocitos donde se almacenan lípidos y es un tipo de almacenamiento de energía, es tejido conectivo especializado. El tejido hematopoyético para la formación de la sangre y el tejido linfático también son tejidos conectivos especializados. O sea que el tejido conectivo como un todo
Y tenemos al embrionario, las clasificaciones grandes son embrionario, del adulto y el especializado. Ustedes pueden encontrar en los libros como embrionario y tejido conectivo propiamente dicho. Pero en nuestro ROS se clasifica como tejido conectivo embrionario, del adulto y el tejido conectivo especializado. Y así, el especializado, cada uno de nosotros desarrollaremos en una clase. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Sí. ¿O hay dificuldades? Não? Bueno, Doutora, senhor, dá. que a senhora falou que o embrionário, a senhora está falando, se divide em mesenquima e o de adulto. O que a senhora Y el mucoso. Y el mucoso. Y luego, acá nomás está mal. Te voy a colocar en el cuadro. No encuentro el borrador. Ahí está. Te voy a hacer en el cuadro. o adulto é separado? Professora, Sim. eu já entendi. O Sim. adulto não é embrionário. No, ese es la clasificación del adulto. O sea, la clasificación es embrionario y luego es del adulto y luego es especializado. Voy a poner nomás acá por si acaso. El tejido conectivo se clasifica. El embrionario es mesenquimatoso o mesénquima. Y tenemos al mucoso. Del adulto es laxo. Y luego tengo al denso. El denso se vuelve a clasificar en regular e irregular. Así. ¿Ahora se entendió? Sí. Bueno, y el especializado, tenemos que existe una gran variedad de ellos. El tejido óseo, el tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido linfático, hematopoyético y tenemos a la sangre. Y a la sangre. Así es. Entonces, ¿cómo se clasifica, señora? Exacto. Lo que ocurre es que nosotros vamos a explicar ahora. Cuando nosotros estamos en la tercera semana de nuestro desarrollo, se va formando una capa que se llama trilaminar. En esa capa trilaminar, las células se organizan en ectodermo, mesodermo y endodermo. El que es la capa del medio, que es el mesodermo, es el que va a dar origen al mesénquimo. ¿Está bien? O sea, al tejido conectivo. Este tejido es el que va a dar origen a todos los tejidos conectivos o a la mayoría de los tejidos conectivos de nuestro cuerpo, excepto los de la cabeza, porque su origen es diferente, es ectodermo, se llama ectomesénquima. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que no. Ocurre aquí, chicos, esto quedamos claros en clasificación. Gracias, Tiago. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos lo siguiente ahora. En el tejido conjuntivo embrionario, esto es el del mesénquima. En este tejido conectivo yo tengo células. Estas células son células mesenquimales, se llaman células mesenquimales, y son células alargadas. Así como en los paraguayos nosotros hay un pan, el pan Felipe, por ejemplo. Tiene el mesénquima, o sea, las células mesenquimales son células alargadas y filiformes. Cuando decimos filiformes significa que estas puntas son ausadas o tienen punta. ¿Qué ocurre con ellas? Su matriz extracelular en este tejido es una matriz viscosa. Es como más
picosa, es más espesa, como una gelatina. Este tejido que es embrionario es el que va a dar origen al tejido conectivo, todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con este tejido? Esto es en etapa embrional y luego se van a ir modificando en la del adulto y luego en el tejido conectivo. En algunos de los tejidos conectivos tienen diferentes órganos. Pero esto es tejido conectivo embrional o tejido conectivo mesenquimatoso. En esta imagen acá ven estas células que son las células mesenquimales y aquí en este espacio es la matriz extracelular. Y es eso lo que podemos decir en relación a esto. El siguiente tejido conectivo es el tejido conectivo mucoso. ¿En dónde nosotros encontramos este tejido conectivo? En el cordón umbilical. Ustedes saben que el cordón umbilical tiene una sustancia, una vez vieron, y tiene una sustancia gelatinosa, ¿verdad? Esa sustancia gelatinosa se llama gelatina de Wharton. Y esa gelatina de Wharton está constituido por un tejido conectivo y es el tejido conectivo mucoso. Si ustedes observan en esta imagen acá, van a ver que este es un cordón umbilical. Ustedes pueden mirar en el laboratorio que hay cordón umbilical. Aquí vemos, esto es cordón umbilical y en el espacio que está entre las venas y las dos arterias vamos a tener una sustancia gelatinosa que se llama gelatina de Wharton. Es el único sitio. En la gelatina de Wharton nosotros tenemos células madre también pluripotenciales. Ustedes ya escucharon hablar que hay en algunos lugares incluso un banco de cordón umbilical, porque se cree que dentro de unos años, no muy lejanos, como son células madre pluripotenciales, podrían contribuir para el tratamiento de ciertas enfermedades que hasta hoy, por ejemplo, todavía tienen dificultades para el tratamiento, porque ellas se sabe o se comprobó que tienen posibilidad de generación de todos los tejidos. ¿Okay? Sería lo que ustedes le llaman como células tronco. ¿En donde nosotros encontramos? En nuestro cordón umbilical. Acá en Paraguay, nuestras mamás guardan nuestro cordón umbilical porque dicen que es para que no nos vayamos lejos. ¿Ustedes sabían eso? Las mamás guardan así y para que los hijos no vayan lejos. Pero ellas no sabían que en realidad son células tronco que se tienen que guardar en un banco para saber el día de mañana. En Paraguay hay bancos de cordón umbilical y es bastante interesante, ¿está bien? Señor. No, ahora no. En la esquina también. Señor. Arterias y venas. Esto se entendió, jóvenes. Gelatina de Wharton, ¿dónde encontramos? Cordón umbilical. Ustedes vamos a ver eso en el laboratorio. Ahora, del adulto, ¿qué características tenemos? Esto es muy importante. La primera que nosotros vamos a hablar es el tejido conectivo laxo, o también denominado frouxo. Este tejido en portugués, el tejido conectivo laxo se llama en portugués frouxo y tenemos que puede llamarse también tejido conectivo áureo. El tejido conectivo denso es denso irregular o denso regular. Si ustedes se fijan en esta imagen acá, quisiera que ustedes me digan qué es lo que ustedes llegan a observar. ¿Qué les llama la atención entre esta región con esta región? Sí, acá hay células juntas. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué tipo de tejido fundamental? Epitelial. Y acá alrededor, tejido conectivo. Exacto. O sea que podemos ya diferenciar hoy en nuestra clase al tejido epitelial del tejido conectivo. Lo que nosotros ahora vamos a estudiar es cómo se diferencian nuevamente los tejidos conectivos.
En el adulto tenemos esta imagen aquí, si ustedes pueden observar. Esto es... ¿Qué es esto? Hasta. Miren bien, como así, miren. Células calciformes. No, ¿cómo se llama? No, ese tejido epitelial, es epitelio, ¿verdad? Y acá debajo de este epitelio es tejido conectivo. Vieron que acá hay abundantes células, hay muchas células. El tejido conectivo laxo tiene una característica. El tejido conectivo laxo, su localización, el lugar donde nosotros le vamos a encontrar, es debajo de los epitelios, como vemos acá. Esto es epitelio, abajo de los epitelios encuentro tejido conectivo laxo. Luego vamos a encontrar rodeando a las glándulas, vamos a encontrar debajo de los epitelios, rodeando a las glándulas. Cuando yo les digo rodeando, ¿se entiende? Que sí, alrededor, exactamente. Y también rodeando las glándulas y a los pequeños vasos. Esos son los lugares en donde vamos a encontrar o vamos a localizar al tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es el más abundante en nuestro organismo. O sea que vamos a encontrar del tejido conectivo, es el que voy a encontrar en mayor lugares o el mayor número. ¿Qué tiene como característica? En el tejido conectivo laxo vamos a ver de que tiene como organización la siguiente. Tiene abundantes células, ya dijimos. Tiene pocas fibras, menos fibras. Y también tienen abundante sustancia fundamental. Cuando nosotros decimos fibras, ¿de qué fibras, de qué estructura estamos hablando? De colágeno, ya escucharon hablar seguramente acerca del colágeno. Las fibras que son elásticas y las fibras reticulares. En el tejido conectivo laxo vamos a tener muchas células, abundantes células, pocas fibras y voy a tener abundante sustancia fundamental. En el tejido conectivo laxo nosotros ya conocemos una célula que son los fibroblastos, pero también podemos tener aquí otras células. Células que son de defensa de nuestro organismo. Vamos a pensar. El epitelio, ¿cuál es su función? Protección. Pero siempre el epitelio funciona como protector. No, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, un microorganismo pasó desde el epitelio? ¿En dónde va a caer? ¿En dónde se va a encontrar? En el tejido conectivo. ¿Se acuerdan que nuestro cuerpo es perfecto? Nuestro organismo piensa en todo. El ser que nos creó pensó en cada mínimo detalle. Entró el microorganismo, el tejido conectivo es muy vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos. Si un microorganismo ingresa al tejido conectivo laxo, puede alcanzar los vasos sanguíneos. Si alcanza los vasos sanguíneos, va a llegar a la sangre. Y la sangre se va a encargar, que ustedes están viendo tórax, corazón, de distribuir hasta donde ese microorganismo quiera. Los microorganismos
tejido conectivo laxo. En nuestro tejido conectivo laxo vamos a tener el tejido conectivo laxo tiene células y tenemos a nuestra matriz extracelular. Acá voy a borrar todo. Tejido conectivo laxo. Dijimos que tenemos en el tejido conectivo pocas células o abundantes. Abundante. Laxo. Lago. Muchas células. Muchas células. Abundantes. Los tipos de células que encontramos en el tejido conectivo laxo son las células fijas y células transitorias o móviles. Muy bien. Las células fijas también podemos llamarlas células residentes. ¿Por qué células residentes o fijas? Porque ya están ahí y no se mueven de ese lugar o tienen escaso movimiento. Las células fijas ya están ahí. Las células transitorias, móviles, o también le podemos llamar errantes, ¿qué le hace pensar? Transitorias, móviles, que ellas salen, se recorren, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos a la matriz extracelular, que tenemos a las fibras, que son menores, y tenemos a la sustancia fundamental, que es abundante. ¿Por qué les pongo acá células fijas? La célula fija, una célula fija, el tejido conectivo laxo es el fibroblasto. El fibroblasto. ¿Qué hacía el fibroblasto? ¿Qué hacía? Matriz extracelular. O sea, el responsable de producir esto es el fibroblasto. Luego tenemos al adipocito. Ya escucharon hablar acerca del adipocito, el que almacena la célula adiposa, el que almacena lípidos. El tejido adiposo es responsable, de la célula, adelante, es responsable justamente de almacenar energía. Luego tenemos el adipocito, vamos a tener también al macrófago. ¿Algunos de ustedes saben qué es un macrófago? Célula de defensa, ¿verdad? Macrófago. Acá tenemos tejido conectivo laxo. Muchas células, tengo células fijas o células residentes. Tenemos al fibroblasto, que es responsable de producir matriz extracelular. Adipocito, que es el que se almacena lípidos. Y el macrófago es el que ustedes me dijeron que es una célula de defensa. El macrófago realiza la fagocitosis. Fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Fago significa comer. El macrófago lo que hace es, cuando hay un microorganismo, bacteria, él agarra, le introduce dentro de su interior, le destruye y luego le libera por exocitosis. O sea que ya solamente la basura de lo que quedó de ese microorganismo. El macrófago queda en el tejido conectivo. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial? Barrera. No consiguió el tejido epitelial evitar el microorganismo. ¿A quién se va a encontrar en el tejido conectivo ahí controlando? Es al macrófago. Ese macrófago tiene funciones fagocíticas. O sea, el macrófago tiene funciones fagocíticas. Ahora, ¿qué otras células? Tenemos también a los pericitos. 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 Los pericitos son unas células que brindan, los pericitos son unas células
que brindan un soporte estructural, así, a la estructura de los capilares sanguíneos. De la estructura, imagínense, los capilares son algo muy pequeñito y el responsable de brindarle un soporte estructural son los pericitos. Los pericitos. Luego tenemos a otra célula que se llama mastocitos. Son los mastocitos. ¿Cuáles son entonces las células fijas? ¿Qué significa célula fija o residente? Que nosotros vamos a encontrarle siempre ahí. Los mastocitos también son células residentes y ellas son células que producen, ellas se rompen y liberan productos inflamatorios, o sea, o estructuras, gránulos inflamatorios. Esto es en relación a las células. Esto hoy nosotros solo vamos a hablar, citar y hablar brevemente de lo que hacen estas células. En la clase de tejido sanguíneo nosotros vamos a ser más específicos en relación a cada una de estas células de defensa. Hoy lo que queremos nosotros de esto es que ustedes conozcan qué es el tejido conectivo, un tejido fundamental. ¿Cuáles son sus funciones generales? ¿Cómo se clasifica? ¿En dónde le localizamos? Y sus características histológicas. Y entender que existe una célula y matriz extracelular. Ahora, ¿cuáles son funciones de estas células que vamos a citar ahora? Vamos a dar el tejido sanguíneo. Las células transitorias, móviles o errantes, ellas están en la sangre y de los vasos sanguíneos. Y de los vasos sanguíneos migran hacia el tejido conectivo largo, como patrullando, como haciendo una revisión. Y si existiera una invasión en mayor cantidad y el macrófago no pueda solo, porque nunca se puede solo, siempre se trabaja en equipo, le llama a esas células de defensa. Ustedes ya habrán escuchado los glóbulos blancos, los leucocitos. ¿Cuáles son esas células de defensa que son móviles? Los neutrófilos, tenemos a los eosinófilos, basófilos, muy bien, basófilos, tenemos a los monocitos y tenemos a los linfocitos. ¿Cuáles son nuestras células móviles? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y los monocitos. ¿Qué ocurre aquí? Los neutrófilos son unas células de defensa que ellas aumentan habitualmente cuando hay una infección bacteriana. Cuando tengo una infección bacteriana, probablemente mis neutrófilos son los que van a aumentar. También tienen funciones fagocíticas, o sea que también se encargan de engullir al microorganismo y luego destruirlo. El neutrófilo es la célula o el leucocito más abundante en nuestra sangre. El neutrófilo entonces, ¿cuándo aumentan los neutrófilos? Cuando tenemos una infección de origen bacteriano. Claro, asociado siempre a la clínica de tu paciente. Siempre tienen que preguntarle a su paciente qué les pasa y después pedirle el laboratorio, ¿sí? Luego tenemos al eosinófilo. El eosinófilo es un leucocito, también es un glóbulo blanco. ¿A qué habitualmente se asocia? A procesos alérgicos como asma. Una persona que tiene asma probablemente va a tener los eosinófilos aumentados. Una persona que tiene rinitis alérgica también puede tener los eosinófilos aumentados. En una inflamación crónica, en una enfermedad de largo tiempo, también puedo tener
al hombre. En esos niños, si nosotros le pedimos un hemograma, vamos a ver que tienen un aumento de los eocitos. Señor, no, habitualmente hay, ¿verdad? Pero no es nada, es absoluto. No siempre, depende del grado. Por ejemplo, si tenés una situación de asma grave, en ese momento sí, probablemente vas a tener una vasilometría, un aumento de la vasilometría. Por eso habitualmente se hace una consulta con un alergista, te pide un hemograma y te pide también anticuerpos, porque hay un tipo de anticuerpo que es IgE, que está asociado a los eosinófilos, que normalmente está aumentado también, habitualmente. Nada es absoluto. O sea, yo no le puedo decir que 100% todos sus pacientes que tienen esto va, porque uno más uno no es igual a dos medicinas. Pero actualmente la gran mayoría sí puede presentar aumentos de eosinófilos. Pero es muy importante también hacer la anamnesis, o sea, el motivo de consulta de tu paciente. Tu paciente puede tener asma, infección parasitaria. Si ustedes no le preguntan qué le trae a la consulta, su motivo de consulta, y simplemente ya le piden el laboratorio, entonces a la interpretación de ese laboratorio van a volver a tener que preguntar, volver a hacer examen. Entonces es siempre importante preguntar, hacer la consulta, preguntando qué le pasa y orientando. El hemograma es un método auxiliar de diagnóstico, no nos hace el diagnóstico. ¿Está bien? Bueno, el eosinófilo es esto. Los basófilos, tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los basófilos son unas células de nuestra sangre que ellas tienen como función, o sea, están asociadas habitualmente en enfermedades alérgicas graves, como por ejemplo el shock anafiláctico. Habitualmente se asocia a los basófilos. Todos ustedes vieron alguna vez esa película Mi primer beso. Algunos vieron, ¿verdad? Mi primer beso se llama la película. Es donde un niño, o sea, ella tenía una amiga y estaba muy enamorada, o sea, de esa amiga. Le había regalado un anillo, pero la niña perdió en el bosque. El niño era muy alérgico a las picaduras de avispa. Mi película favorita, adoro, te juro, es pura vida, estudié medicina por esa película. Sí. ¿Y él qué pasa? El niño se va al bosque y encuentra al anillo, pero sin querer chuta un panal de avispas y las avispas le pican. El niño hace un shock anafiláctico, él no tenía en ese momento su bombita de adrenalina y él fallece, muere, ¿verdad? Entonces, esa es porque le hablo de esa referencia para recordar del shock anafiláctico en relación, obvio que ya puede ser como que algunos le habrán escuchado de alguna persona que comió por primera vez camarones o en las 101 vez que probó hizo un shock anafiláctico, ¿verdad? No siempre el shock anafiláctico conlleva la muerte, eso también es importante. De acuerdo al tratamiento, si es rápido, llegamos al hospital. Eso es los basófilos. Y los monocitos, que tienen como característica este monocito. El monocito es muy interesante. Estas son células de la sangre, su origen es en la médula ósea. ¿Qué ocurre? El monocito sale de la médula ósea, se ubica en la sangre 24 horas. Eso es muy importante. Sale de la médula ósea, circula en la sangre 24 horas y luego llega al tejido. Una vez que llega en el tejido, el monocito se transforma a macrófago. Todos, antes de ser macrófago, fue un monocito. Y el monocito sale de nuestra médula ósea. O sea, el monocito no es macrófago en la sangre. El monocito se transforma en macrófago en el tejido. Eso es muy importante que recordemos. Entonces, esto es en relación al tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo tiene fibras, ¿verdad? Y dijimos que pocas, entre ellas el colágeno. Ustedes van a ir estudiando más adelante, esto es muy importante. Cuando ustedes estudien microbiología,
pato para poder entender también microbiología, que es el año que viene, y entender cómo hacen, cómo producen infecciones algunas bacterias, algunos microorganismos. Y la función de este tejido conectivo es difusión de nutrientes. ¿Hacia dónde? ¿Para quién? ¿Quién está acá encima? El tejido epitelial. Difusión de oxígeno. Difusión de dióxido de carbono y desechos metabólicos también. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial todo utiliza también al tejido conectivo? ¿Cuál es el tejido conectivo que está por debajo de los epitelios? Es el tejido conectivo laxo. El laxo. Si ustedes se fijan en esta imagen, ahora siempre en las diapositivas que yo coloque y en los dibujos que coloque o las láminas les voy a colocar el enlace. De manera que ustedes, cuando miran esta lámina, entran al enlace y también puedan ver otras láminas. ¿Ok? En esta imagen acá, ¿qué es esto? Bueno, ¿cuál es el tipo de tejido epitelial que vemos? ¿Quién da más? ¿Pseudoestratificado o simple? Simples. Acá parece que hay empate. Não. Es un epitelio, observen. Só foi simples. Miren la línea. ¿Hay una línea o hay todo así? Es la mayoría. Ah, não, tá. Ah, não, ele tá assim, ó. É pseudoestratificado. Acá hay. Miren, recuerden. El epitelio simple cilíndrico es. Descansa, o sea, todo el epitelio descansa sobre una membrana basal. Cuando hay una sola capa de células, tengo que observar, o sea, de una sola capa de células, habitualmente están alineados. Acuérdense que algunas veces puedo parecer que están, pero tengo que mirar la mayoría. Miren en esta región, acá está alineado. ¿Y dónde está? ¿En la región basal o en la región apical? ¿O en el centro? Basal. Si están alineados, esto es un epitelio simple. Tengo que mirar si está en la región basal. Habitualmente los núcleos es un epitelio cilíndrico. Este es un epitelio simple cilíndrico. ¿Dónde está el tejido conectivo laxo? ¿Acá o está acá? Ahí. Não. Perdón, jóvenes. Acá, ¿verdad? En esta región. Eso es epitelio simple cilíndrico y este es tejido conectivo laxo. Acá las células están muy juntas. Poca matriz extracelular. O sea, perdón, aquí hay mucha matriz extracelular. Y aquí las células están juntas. Esta célula aquí, ¿alguien me puede decir qué célula es? Súper, es caliciforme. Si ustedes miran en esta imagen, este me dice epitelio simple cilíndrico o cilíndrico simple, y ahí tengo el tejido conectivo laxo. En esta, y ustedes observen. Dime. Parece, não? Amiga, tá muito escuro, assim, ó. Assim, ó. ¿Qué ustedes llegan a observar aquí? ¿Qué les parece? Frutificar. Não, esse pra mim é frutificar. ¿A ustedes les parece que este tejido de esta región Más es igual a esta? Não. ¿Y en esta región les parece que es el mismo tejido siempre? Não. ¿Cuántos tipos de tejido les parece que hay? Mais quantidade. Então é frutificado. Acá. En esta región acá, ¿qué es? ¿Tejido epitelial o tejido conectivo? Epitelial. Aquí, en esta región acá, ¿es qué tipo de tejido? Conjuntivo. ¿Qué
Bueno, acá esto es epitelio y estas son glándulas. La definición de nuestro, o la localización de nuestro tejido conectivo laxo siempre dice que se encuentra por debajo de los epitelios, esto es epitelio, acá es debajo, rodeando a las glándulas y a los pequeños vasos. Aquí, ¿por qué este es tejido conectivo laxo y por qué no es este? Recuerden que en el tejido conectivo laxo tengo muchas células, abundantes células. Todos estos puntos que observamos, que son de color azul allí, son en realidad los núcleos de las células y son abundantes. Vamos a comparar ahora esta región con esta región. Estos dos, esta región es tejido conectivo, esta también es tejido conectivo. Pero si ustedes observan, aquí hay muchísimas células. Y acá hay células, pero en menor cantidad. Esta es la que está por debajo de los epitelios y rodeando a las glándulas. Y aquí, en esta región acá, yo puedo tener células fijas, que son los fibroblastos, los mastocitos, puedo tener a los adipocitos y también tengo a las células de defensa. ¿Se entendió en esta imagen? ¿Ahora? Sí. Bueno, ¿por qué este es tejido epitelial? Bueno, miro aquí, acá hay un espacio, una luz, observo que las células están muy juntas, esto es epitelio. Abajo, una vez que reconocí el epitelio, busco al tejido conectivo. ¿Y cuál es el tejido conectivo que está por debajo? Es el tejido conectivo laxo. En esta imagen acá, volvemos a la anterior. Este es epitelio. ¿Se acuerdan que todo tejido epitelial descansa sobre una membrana basal? Nosotros no lo vamos a ver siempre. Pero si ustedes se fijan en este formato y organización de esta célula, acá es totalmente diferente a esta. Es como cuando en el tejido epitelial siempre las células están organizadas así, bien alineadas de esta manera. En el tejido conectivo laxo están como agrupados en gran cantidad, es como si fueran nosotros. El grupo de la derecha con el grupo de la izquierda esté así, juntitos. Ese es el tejido conectivo laxo. No hay un patrón, no hay una organización. No es que la célula va a estar acá, su núcleo, sino que es y que es diverso. Hay una gran cantidad de ellos. Vamos a observar. ¿Esto quedó claro, chicos, ahora? ¿Sí? ¿En eso? Miremos la siguiente imagen. Acá, ¿qué les parece? Primera misión. ¿Cuál es el tipo de epitelio? Primero, ¿dónde está el epitelio? ¿Cuál es el tipo de epitelio? Tem uma camada de queratinose no tencel. Bueno, identificamos todo ya. ¿Cuál es el tipo de epitelio que ustedes encontraron? Muy bien. Estamos en epitelio estratificado plano queratinizado. Me siento muy orgullosa de Entonces tenemos epitelio estratificado plano queratinizado. Acá tenemos que observar este es nuestro epitelio. Este es nuestro epitelio y este es nuestro tejido conectivo. Aquí les pregunto, ¿esta región es igual a esta? No. Muy bien. Acá hay dos tipos de tejido conectivo. Pero este tejido conectivo es diferente a este tipo de tejido conectivo. Aquí, en esta región, encuentro tejido conectivo laxo. Este es el epitelio. Debajo de los epitelios se encuentra tejido conectivo laxo. Aquí hay otro tipo de tejido conectivo que vamos a describir enseguida. Mi pregunta es, ¿cuál es el órgano?
Piel. Exacto, ¿por qué? Por la queratina. Ah, esa es la referencia, chicos. Ese es el razonamiento que yo quiero que ustedes tengan. Si tengo acá epitelio estratificado plano con queratina, ¿qué parte, qué regiones del cuerpo tienen queratina? Tenemos en la piel. Entonces, en la piel, esto es piel. Obviamente no les vamos a preguntar otras cosas, sino órgano todavía no, pero yo ya quiero que ustedes vayan estudiando de esa manera. Histología no es muy difícil. Bueno, esto es en relación a tejido conectivo laxo. ¿Todos quedamos claros con el laxo? Sí. Ahora vamos a hablar sobre el denso. Denso regular y el denso irregular. En el denso, ¿qué es? Irregular. ¿Qué les parece que tiene como característica? ¿Qué les llama la atención? Denso regular y denso irregular. Ajá, sí. Que hay un patrón, ¿verdad? Una organización. Lo que ocurre es que los tejidos conectivos densos, ellos pueden clasificarse en denso regular y